vamos a hacer otros 8 ejercicios similares y ahí van a estar los 3 que programamos para estos efectos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profesor. Sí. Buenos días, le habla Jaime Olmos. Perdón que me aleje un poco del tema, pero quería aprovechar la oportunidad para comentarle que todavía no tengo acceso a Cibeduc. Don Héctor Hernández, perdón, me dijo que me iba a intentar solucionar el problema, pero no se ha podido todavía. Así que, bueno, por ahora mis compañeros me van informando de lo que se publica ahí. Así que, en cierto modo, estamos bien. Pero quería que lo Pero sepa, claro, que todavía no tengo acceso al Cibeduc. Se ha complicado el tema, por lo visto. Y bueno, tengo entendido que me decía don Héctor que igual está colapsado, que tiene varios cursos. Así que estoy a la espera de la solución de ese problema perfecto. y quería que esté al tanto, profe, nada más. No, de acuerdo. Y con Héctor estamos no voy a decir constante, pero varias veces conversamos temas. Así que, perdón, ¿me dijiste que tu nombre era? Jaime ¿O es? Olmos. Profesor, ¿me puede poner a mí también en esta lista? ¿Quién me dijo eso? Janet Werner. Ah, Janet. Sí. ¿Y también lo has conversado con Héctor o no? Sí, lo hemos hablado a través del correo, pero no me puedo conectar. No sé si es, no sé, porque yo soy exalumna, antes tuve Cibeduc, a lo mejor ahí está el problema, que se produce una Ya. con las Sí, claves, parece pero que no acceder. sí, porque yo soy Perfecto. exalumno. Igual me decían los de mesa de ayuda que por ahí va el problema. Sí. Que Perfecto. hay que hacer algo ahí, volver a crear la clave o algo así. Ya. Claro, como hay un Cibeduc modificado, entonces, bueno, son las cosas que a veces no se equivocadamente no se programan. Y espero, bueno, lo que esté de mi parte, yo lo que puedo hacer es hablar con Héctor y con la mesa de ayuda para que le den prioridad a este tema, pero ahora, por lo que tú dices, debe ser bastante, deben haber varias personas no de nuestro quehacer, pero de otros sí. Bueno. Hola, profesor, quiero hacerle una pregunta. Elena Vicencio por acá. Buenos días. No tengo cámara todavía, pero ya tendré. Sí. Profe, quiero entender bien esta parte porque seguro que más de alguien va a preguntar y yo también tengo la duda. El plan de aspectos técnicos y el plan de aspectos prácticos es lo que deberíamos terminar con su módulo, ¿cierto? Tenemos que llevarlo a cabo. Exacto, eso es. Ya, perfecto, me queda clarito. Gracias, profe. No, por favor, gracias a ti por la pregunta. Bien, entonces, como les decía, vamos, perdón. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, como les decía, normalmente es lo usual de comenzar los aspectos técnicos de la investigación con el tema de los diseños de investigación. Yo les solicito que no solo pongan ahora atención, sino que se preocupen de este tema porque es muy importante
bueno, todas las decisiones que uno va tomando para hacer un proyecto de investigación son relevantes, pero este tema es muy importante. Y aquí, bueno, veamos primero algunas cosas conceptuales. La verdad que aquí hay en esta lámina, hay una visión muy general, y al mismo tiempo es como una advertencia de que para algunos autores y en algunos textos ustedes podrían encontrar cosas relativamente amplias, como esta que en este caso se está aplicando la palabra diseño metodológico, cómo se realizará la investigación. La verdad que como ya hemos visto, incluso hay aspectos teóricos que hemos analizado y que están ya considerados, y en el diseño tenemos temas más específicos como lo vamos a ver. Aquí hay un autor que es bastante influyente en metodología de la investigación, Kerlinger, y fíjense en la definición que él señala: el diseño de investigación es el plan que estructura las investigaciones concebidas de manera que se pueden obtener respuestas a las preguntas de investigación. También eso es efectivo, pero es muy amplio, es el diseño total, el ordenamiento, usando la palabra como ordenamiento. Así que yo creo que lo primero que les pido es que cuando nos concentremos, porque este es el criterio del diseño. Y parto por lo que está como tercer punto acá en esta lámina. Hay 3 etapas principales del diseño de una investigación: la recolección de la información, la medición y el análisis de datos. O sea, como ustedes ven, tiene que ver con los datos, cómo se obtienen, cómo se trabajan y cómo se analiza para llegar a responder las preguntas que se hayan planteado. Entonces, Profesor, sí, dime. ¿va a grabar esta clase? ¿Perdón? ¿Van a grabar esta clase? Debiera estar haciéndolo. Gracias. Okay. Bueno, entonces, como les decía, estamos hablando del diseño de investigación, el primer paso cuando estamos hablando de los aspectos técnicos de la formulación de un proyecto de investigación, y hemos señalado que hay algunas visiones de diseño que son muy amplias y que prácticamente incorporan todos los pasos, todos los elementos, las actividades que supone los proyectos de investigación. Y como les digo, en nuestro caso, le invito a que optemos por la visión más restringida, que simplemente, cuando hablamos de diseño, tenemos que fijarnos fundamentalmente cómo vamos a recolectar, cómo vamos a analizar, cómo vamos a trabajar la información que necesitamos para poder dar respuesta a las preguntas o resolver lo que hemos planteado en la hipótesis. Así que Profesor, eso les... ¿Sí? profesor, aquí Maribel, una consulta. Estaba leyendo, ¿por qué dice, en relación a una respuesta que usted me dio en mi trabajo, dice que cuando se trabaja con hipótesis no son necesarias las preguntas de investigación? Ahí Exacto. quisiera que me aclarara un poquito, en realidad me quedo dando vuelta todo eso. En realidad. Está bien, está bien. Lo que pasa es que cuando tú planteas hipótesis, en el fondo estás trabajando con un enunciado que plantea una situación, ya sea para aceptarla o rechazarla, pero una situación determinada dentro de lo que estás estudiando. Y eso guía el trabajo de investigación. La hipótesis por las características que tiene, la hipótesis tiene mucha relevancia en decidir el problema, porque es el mecanismo. Entonces las preguntas, más que ayudar, confunden a plantearse simultáneamente con la hipótesis. Cuando
yo creo que esto es una máxima convencional. Cuando trabajamos con hipótesis, trabajamos con hipótesis, ¿eh? Y no con preguntas. Porque cuando trabajamos hipótesis estamos dando respuesta y estamos viendo o estamos explicando qué es lo que pasa en la realidad, cuál es la situación, y eso es lo que tenemos que verificar. En cambio, en la pregunta, como lo indica simplemente se consulta cómo será un fenómeno. Entonces, por eso que es preferible trabajar o con preguntas de investigación o con hipótesis. No sé si me explico. Sí, profesor, yo tuve la misma dificultad, planteé hipótesis, también las coloqué con bastante temor, porque también incorporé preguntas, pues. Entonces usted me invitaba a preferir las preguntas. Así que Claro. ahora me queda mucho más claro gracias a la pregunta de Maribel. Sí, a mí igual Exacto. me quedó más claro todo. Gracias, profesor. Sí, tal vez ahí. Profesor, Sí, profesor, adelante. buenos días, habla Karina Sey. Karina. Ya, entonces me queda claro que si los que trabajamos con preguntas, no es necesario que hagamos hipótesis. Exactamente, Ya. exactamente. Ok, gracias. Y no solo no es necesario, sino que nos confunde, porque son procedimientos diferentes. A veces cosas, lo voy a plantear también de otra manera. Las preguntas, y particularmente lo hemos visto, y yo creo que si ustedes revisan sus proyectos, generalmente la mayoría de los planteamientos, y es algo que está ocurriendo en la investigación educativa, se empiezan a combinar aspectos que son cuantitativos y aspectos cualitativos. La hipótesis, por definición, es un cálculo, una relación entre variables, y tiende a ser cuantitativa. En los estudios cualitativos, la hipótesis no es un elemento gravitante como lo es en los estudios cuantitativos. Por lo tanto, si alguien cuando utiliza varias preguntas, y esas preguntas tienen que tener respuestas tanto considerando enfoques cualitativos como cuantitativos, son superiores a lo que puede ofrecer una hipótesis. Ese es un factor más por el que les digo que no es conveniente que trabajemos simultáneamente con preguntas e hipótesis. Avanzamos, ¿les parece? Profesor. Mira, aquí esta sentencia que está en la parte superior de la lámina es clarísima. El diseño es el esquema para la obtención de la información y para su análisis. Esa es la clave para el papel que juega el diseño. Y ahora, en este contexto, tomemos nota de algunas cosas. No puede haber una investigación que no tenga diseño. O sea, tiene que haber un diseño incluso en aquellas investigaciones donde la información que se va a recolectar puede unírsele a ella una información que emerge, un problema que emerge. De todas maneras van caminando, no voy a decir de la mano, pero articuladamente. Y entonces, de todas maneras existe diseño, se va modificando porque aparecen nuevos datos y obligan a nuevos procedimientos, nuevos planteamientos, pero de todas maneras hay un diseño, hay un camino, no existe la investigación, voy a decir, desordenada, o que no tenga un lineamiento de qué es lo que con respecto a cuál es la información que es de interés para ese proyecto de investigación. Ahora hay distintos tipos de diseño, y desde ya de otra sentencia que es bueno grabarlo, que depende el diseño que corresponde, o el diseño adecuado, no hay algo superior, sino que hay que verlo en función del planteamiento de investigación que se está haciendo. Y aquí tienen la diferencia fundamental entre
tipos de diseño, el estructurado y el emergente. ¿Qué significa el estructurado? Que está planteado, tiene ciertos pasos, tiene ciertos elementos a considerar, y a eso se ajusta. Por eso se dice que es muy estructurado. El emergente, como les decía al pasar, se hace un planteamiento, pero emergen nuevas situaciones, nuevos datos, incluso nuevas preguntas, como hemos comentado en algunas conversaciones anteriores. Esto no se trata de que sean dos extremos, por acá lo totalmente estructurado y por acá lo totalmente emergente. Imagínenlo como en tantas cosas de este tipo de dicotomía. Esto es como un continuo. Hay algunos que son muy estructurados, pero tienen la posibilidad de alguna flexibilidad por algún hallazgo de información que surgió en la investigación. Hay otros que son emergentes, pero que se van estructurando y no es tanta emergencia, sino que también tienen cosas estructuradas. Lo que les quiero decir esto no es el todo nada. Y en ese sentido, el extremo estructurado, estamos hablando de un continuo, y esto es como noción para tenerlo claro, el extremo de lo estructurado, todo está absolutamente estipulado antemano. Es el extremo. Como les digo, esto puede flexibilizarse, pero a eso se refiere lo estructurado. Y en el caso del extremo, del polo, como dice la lámina, de lo emergente, nada está planificado, las decisiones lo hacen la investigación, emergen en el proceso mismo de investigación. De nuevo, como insisto en que esto es un continuo, y hay cosas que, y más bien están estos polos como referentes, pero claro, se producen algunos términos intermedios, o posiciones intermedias. Un paréntesis para que entendamos esto. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de participar en análisis, en conversaciones sobre lo rural y lo urbano. Y cuando uno dice, sí, hay algo rural y algo urbano, y si nos vamos al polo de lo urbano, bueno, allí están la industria, allí están las habitaciones, allí están los caminos con el pavimento que conocen, etcétera, etcétera. Y en el polo de lo rural es el campo con casas muy aisladas, dedicadas a la agricultura. Esos son como les voy a compartir. Hay un importante estudioso que habla de los tipos ideales. O sea, el tipo ideal de urbano es un poco lo que rápidamente traté de escribir, y el tipo ideal de lo rural es lo mismo, pero es un continuo. Y por favor pensáis, ya se habla de las ciudades intermedias, del campo más urbanizado, se habla incluso de lo urbano. Entonces, esto les comparto eso que es bastante familiar para entender de que esto no es estructurado 100% y emergente 100%, sino que es un continuo, pero claro, más cerca de uno de los dos polos. Bueno, aquí entramos en materia importante porque es más operativo. Fíjense, 3 tipos de decisiones que hay que adoptar en respecto al diseño. Las decisiones de recolección. ¿Cómo vamos a recolectar la información o construir la información? Construirla en el sentido de estimularla para que surja la información. Es la recolección de información. Las decisiones relativas al análisis y las relativas a la selección, vale decir, qué es lo que vamos a seleccionar, de acuerdo a este análisis, qué es lo que vamos a seleccionar como las principales conclusiones, los principales acuerdos, las principales proposiciones con respecto a las preguntas o como respuesta a la hipótesis. Recolección, análisis y selección para su difusión y su publicación. ¿Está claro esto? ¿Está claro? Está silencioso. Bastante claro. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno,
aquí entramos en otro paso para entender el tema de los diseños, y aquí apareció la palabra tipos. Hay tipos de diseños. Tipos de diseño. Y el primero de los tipos está dado por lo que están destacados en negrito y subrayado en la primera frase, el grado de manipulación o control que se realiza de las variables. El grado de manipulación o control que se realiza de las variables. Vale decir, es un diseño en que las variables que yo estoy analizando, ¿qué es lo que significa? Las controlo. Tengo procedimientos cuantitativos para hacerlo, o tengo lo más típico de decir, no voy a considerar estas variables como que no están incidiendo, porque las voy a sacar del análisis, y normalmente para ese control los procedimientos aleatorios de selección de fuentes de información es un ejemplo típico. Entonces yo controlo y manipulo en el sentido, vamos al área educativa, yo cuando manipulo, porque yo puedo poner para buscar un dato sobre habilidad lectora de algunos estudiantes, simplemente los someto esa variable a un ejercicio, a una prueba, a un test, a una experiencia, y por lo tanto estoy manipulando esa variable. O control es cuando yo selecciono y dejo, por ejemplo, separo un grupo y lo hago leer tal material o tal otro material, o simplemente no los hago leer ni los hago ejercitarse para ver si la variable aprendizaje por la actividad que estoy haciendo tiene algún beneficio. Entonces, ahí recuerden que las variables que están en las preguntas, no olvidemos los ejercicios que hemos hecho en ese sentido, que es muy importante. En nuestras preguntas o en nuestras hipótesis están las variables. Y entonces cuando nosotros queremos manipular esas variables o las queremos controlar, llegamos a tipos distintos de diseño. La distinción más clara en este sentido que estoy planteando son los diseños experimentales y los no experimentales. Como se podrán imaginar, si yo manipulo, estoy experimentando, y si estoy simplemente en lo que es la realidad, no estoy experimentando. Y al mismo tiempo, el control, si estoy controlando, estoy más en lo experimental, y si no estoy controlando, en este caso, no experimental. De nuevo, porque estas cosas no son del todo o nada, les llamo la atención sobre la última frase. Tanto la investigación experimental como la no experimental son valiosas herramientas que dispone la ciencia. O sea, no se trata, normalmente cuando escuchamos experimento, inmediatamente decimos, no, lo no experimental no, como que no funciona. No, depende del problema. Los diseños dependen del problema y dependen del tipo de información que vamos a necesitar con las variables que estamos funcionando. Aquí tienen una división de diseños, donde están los diseños no experimentales, dos cosas que tengo que más adelante las vamos a ver en detalle, pero esta división en transeccional y longitudinal tiene que ver con el tiempo. Es otro factor que nos preocupa para el tema de los diseños. Transeccional es en un momento determinado, es una observación que yo estoy haciendo. Longitudinal, muchas de ellas, a lo largo del tiempo. Aquí está el factor, ténganlo presente por favor, aquí está el factor tiempo. Por acá tenemos voy a decir, la columna de lo experimental o no experimental, el tiempo y las características específicas de algunos tipos de diseño. Estamos desde el punto de vista experimental, no experimental, vale decir,
el control y la manipulación de las variables, aquí estamos en lo no experimental, en un tiempo determinado o a lo largo del tiempo en varias oportunidades. ¿Cuáles son los tipos de diseño descriptivo? Se va a describir una situación en un momento determinado. Correlacional, porque se pueden relacionar dos o más variables en ese momento particular. Yo en un momento particular puedo decir, a ver, mi tiempo lo limito para esta semana, y lo que me interesa estudiar me interesa ver si la asistencia a clase está produciendo mejores rendimientos en los estudiantes. Voy a describir la situación de asistencia y de relación entre esas variables y correlacionarlas, vale decir, se modifican de alguna manera asociada, y así se van describiendo distintos diseños para la investigación. Longitudinal nos puede señalar una tendencia, un diseño que nos permite ver a través del tiempo cuál es la tendencia, a través del tiempo cómo cambian los grupos, la evolución de los grupos, y los paneles, que es un método especial porque es el mismo grupo, que cómo va evolucionando a través del tiempo. Pongo un ejemplo sobre esto último. Hay varios de ustedes, no sé, pero creo que deben ser unos 4 o 5, que han hecho girar su problema de investigación en qué es lo que pasa con los egresados posteriormente. Y entonces aquí típicamente estamos a través del tiempo con los mismos egresados, viendo cómo evolucionan en cuanto a están trabajando, en qué están trabajando, están estudiando o no están, como se dice ahora, nini, o nini, no sé. Bueno, pero como ustedes ven, aquí tienen un ejemplo de cómo se van conformando la idea de los diseños. En el caso de lo experimental, aquí hay una distinción que tiene que ver fundamentalmente con cosas que son próximas a lo experimental, cuasi experimental y el experimento propiamente tal. El experimento propiamente tal, me detengo en él porque porque es cuando a través del conjugando el tiempo y la manipulación, el tratamiento tienes que controlar 3 factores para el diseño: el control de la variable y la manipulación, el control de variables, perdón, y el control y el tratamiento de alguna variable. Entonces, eso es como el experimento, como dice allí, propiamente tal. ¿Alguna pregunta? Me detengo. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Nada por el momento, profe. No, profesor. No, profesor. Avancemos. Bueno, aquí tuve que adelantarme por la conexión que se hace, pero los tipos de diseño según el tiempo. Y tenemos en este caso las diferencias, es que la búsqueda de la información, mi acción de proyecto de investigación va a ser en un momento dado, esto es lo transeccional que veíamos en la lámina anterior, antes y en un momento, antes, en un momento dado y después, o sea, 3 tiempos, y en una serie de momentos dados, que es lo que corresponde a lo longitudinal. Voy a, en esta representación de tipos de diseño según el tiempo, creo que es más simple que lo que veíamos anteriormente. Esto es en un tiempo, en un momento determinado. Es una mirada, muchas veces se dice la fotografía, es del momento. La puedo complicar, hacer más compleja esto del momento si comparo
comparo dos situaciones de acuerdo a alguna variable en un mismo tiempo determinado, ¿qué nombre puedo utilizar para esto? Un diseño en un momento determinado y comparación de dos grupos frente a una variable. Sugerencia de nombre para esto, por favor. No. Comparativa. Vamos de- ¿Multivariado? no necesariamente, no necesariamente. Acuérdate que tenemos el tiempo aquí, es lo que está jugando más. Se los acabo de decir, esto es la correlación. Esta es la correlación, una variable y otra variable, cómo se van en un tiempo, en un momento determinado, cómo se asocian. Aquí está el otro tiempo, los tres tiempos, en el momento dado, antes y después. Aquí está el diseño típico de los tiempos para un diseño. ¿De qué tipo les parecería, pensando en lo experimental y lo no experimental? Esto que estoy mostrando. ¿Experimental? Experimental. Y este es el típico diseño experimental donde tenemos dos grupos, una medición antes, un tratamiento en algún momento, un tratamiento al grupo tratado y otro grupo de control que no tiene el tratamiento, y se ve que lo que pasa después. Este es como lo más simple, pero lo esencial de cómo funciona el diseño experimental. Y de nuevo aquí, como ustedes ven, están los tiempos, el factor tiempo involucrado. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí. Sí. Tenemos lo mismo, pero en este caso con grupos distintos, un antes y un después. El diseño longitudinal, varias mediciones a través del tiempo, un antes y un después. Y este que está con punteo por el hecho de que nosotros es interesante tener presente que la información con respecto al antes, vale decir, si yo estoy interesado en el rendimiento de los estudiantes en un aspecto determinado, bueno, esto lo hago ahora en este transaccional, pero puedo reconstruir el pasado. ¿Cómo lo reconstruyo? Porque hay fuentes que me permiten tener esos datos, en el ejemplo que estoy poniendo, en los registros de evaluaciones. Control, manipulación, control de variable, manipulación de variable y tiempo, esos son los factores, por favor no lo olvidemos, que dan origen a los tipos de diseño. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, vamos, mira, esta parte lo voy a enunciar, no voy a entrar en muchos detalles, porque yo creo que con lo que he señalado está el tipo de diseño que ustedes tienen que seleccionar, o debieran seleccionar de acuerdo a cuáles son las preguntas de investigación, o cuáles son las hipótesis. Y por lo tanto, aquí ustedes en esta presentación se van a encontrar con detalles mayores acerca de, por ejemplo, los diseños no experimentales. Todos los que veíamos, recuerden esa lámina donde aparecían los diseños no experimentales y los diseños experimentales. Fíjate la definición de nuevo este señor Kerlinger. La investigación no experimental o ex post facto, o sea, después, es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos a sus condiciones. ¿Qué es lo que está diciendo esto? O sea, que lo no experimental es porque nosotros no podemos hacer ninguna de las dos movidas, de las dos acciones importantes que definen los experimentos. Manipular variables o
asignar aleatoriamente a los sujetos a las condiciones para controlar otras variables. Control y manipulación. Transaccionales es cuando simplemente es un momento determinado. Medir en un grupo uno más variable y proporcionar su descripción. En un momento determinado. Por eso que aquí aparece la palabra, varias veces repetía la palabra descripción. Esto es muy típico de las descripciones. Y por lo tanto, en proyectos más bien exploratorios que de explicación o de profundización. De nuevo, aquí pueden haber algunas relaciones hemos hablado de las correlacionales y las causales. Y aquí tienen ustedes que cuando hablamos que no tenemos variables individuales, sino que sus relaciones, estamos hablando de la relación entre las variables, y estas están correlacionadas o tienen una relación causal. Correlacionales simplemente cuando cambian simultáneamente o están asociadas en los cambios. Causales cuando, bueno, recordemos lo que hablábamos de la variable independiente y la variable dependiente. Las hipótesis serán correlacionales o explicativas según las pretensiones del estudio. La verdad que para todo esto que estamos hablando y que hay que hacer con los diseños de investigación, tienen que tener muy claro en la mente cuáles son las preguntas de investigación o cuáles son las hipótesis de investigación. Diseños longitudinales, no me voy a detener, son a través del tiempo varias mediciones, por eso se habla de tendencia. Bueno, y esto van combinados estas cosas, es lo que no quiero entrar en esos detalles, porque esto lo pueden ver con detención, y cuando ustedes empiecen, lo que me interesa es que tengan en la mente esto de lo experimental, no experimental y sus variaciones, y el tema de los tiempos y sus variaciones, y con esos elementos ustedes tienen que analizar la información que de acuerdo a sus preguntas, de acuerdo a sus hipótesis, van a requerir. Entonces, esto, más que algo que veamos ahora en detalle, es algo que ustedes van a poder comprobar o analizar con los planteamientos del proyecto a la vista. El diseño longitudinal de panel, el que le dije, el grupo que funcionaba, un seguimiento en educación, entre paréntesis, en educación eso se usa bastante. Bueno, y vienen los diseños experimentales donde está el tema de los controles. Hay algunos, hay algunos experimentales, preexperimentos que se acercan a lo propiamente experimental. Van a ver también algunos, los vamos a ver en esta figura. Aquí hay una variable, fíjense, hay una variable independiente, y hay una medición, y posteriormente se mide qué es lo que ha pasado. O sea, tan simple como esto. Diseño un estudio de caso con una sola medición. Moví qué es lo que pasa en este curso, qué es lo que pasa con este tipo de estudiantes, qué es lo que pasa con este grupo de profesores. Esto vamos a medirlo ahora y lo vamos a repetir en el tiempo. Esto, como ustedes ven, se efectúa una observación antes de introducir la variable independiente y otra después, el efecto de la variable. Algo más complejo nos vamos acercando, si ustedes se fijan, a lo que es el diseño experimental. Tienen la variable, son observados después de la variable en 2 oportunidades, lo que está acá. Bueno, cuasi experimento, nos seguimos acercando. Insisto que no quiero entrar en detalles. Miren ustedes este diseño de series cronológicas con una serie de observaciones antes y después
de los tratamientos, o de lo que haya, de lo que se haya alterado las variables. Esto es lo mismo, pero equivalente las mediciones sucesivas. Diseño con grupo control, si bien no equivalente. Diseños experimentales de grupo. Voy a detenerme en esta. Pues los diseños experimentales son aquellos que tienen las siguientes características. Existencia de al menos una comparación formal entre dos o más observaciones o grupos. Dos o más observaciones o grupos. Control de variables extrañas. Extraña en el sentido que se incorporan. Manipulación de la variable independiente por parte del experimentador. La variable independiente. Relación diúnica entre la variable independiente y dependiente. Esto tratando de controlar. Selección de sujetos por parte del experimentador o experimentadora, y asignación al azar, otro tema muy importante para controlar variables que pudieran estar influyendo, asignación al azar de los sujetos de los diferentes grupos. Esto no tiene mucha relevancia. Esto es como un resumen. Los experimentales presentan mayor control sobre las variables, los diseños experimentales tienen mayor posibilidad de replicarse, y los no experimentales están más cerca de la realidad, por lo que la validez externa es mayor. O sea, que se pueda repetir en otras situaciones. Aquí, y con esto vamos acercándonos al final de estas láminas. Acuérdense que nosotros en algún momento hemos hablado de tipos de estudio o funciones de los procesos de investigación: exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. No están aquí presentes los que habíamos hablado del entendimiento, la comprensión. Pero el tema de la hipótesis no se establecen en este tipo de función. Aquí, cuando son hipótesis descriptivas, aquí diferencias de grupos sin atribuir causalidad. Esta es la gran diferencia entre lo correlacional y lo explicativo, donde diferencia de grupos atribuyendo causalidad, relaciones causales. Y aquí están los diseños, a modo de ejemplo, los diseños experimentales, cuasi experimental longitudinal y transaccional, cuasi experimental longitudinal y transaccional causal, cuasi experimental, transaccional correlacional, longitudinal no experimental, longitudinal no experimental, transaccional correlacional. Analicen esta variedad, porque en el fondo les comparto esta lámina porque tiene la misma finalidad de incluso viendo ya no solo las variables en particular, sino que el tipo de estudio, el tipo de función y me va a facilitar el tipo de diseño que voy a aplicar. Profesor. Adelante. Entonces, al incluir solamente las preguntas, ¿podría la lámina anterior, por favor, mostrarla? Ya. Al no establecer las variables, inmediatamente el estudio es exploratorio, como se señala, solamente con las preguntas. Y solamente hay que definir si es transaccional o experimental. preexperimental, Claro. o transaccional. Ya. Sí. Entonces, nos detenemos en eso, sí. Sí, por favor. ¿Sí? No, esa era ¿Perdón? esa era mi pregunta, que al no establecer hipótesis, inmediatamente el estudio pasa a ser exploratorio. Solamente al anular la hipótesis o establecer solamente preguntas, pasa a ser exploratorio de manera conceptual, hablando.
De acuerdo, lo que pasa, o sea, aquí, en el estudio exploratorio, no tiene sentido que existan las hipótesis. No tiene sentido. Pero sí pueden plantearse algunas preguntas. Sí pueden plantearse preguntas. No, aquí la verdad que en esto falta una columna donde estuvieran, en todas se pueden plantear preguntas. Lo único que hay algunas cosas, por ejemplo, para aclarar esto que ha surgido ya 2 veces este tema de la hipótesis, por definición, cuando los estudios son exploratorios, no hay hipótesis. Lo que no significa, insisto, que no puedan hacerse algunas preguntas. ¿Y eso qué es lo que va a responder? Transaccional descriptivo, va a describir las características de una situación, que valga la redundancia, se está explorando. Y entonces, bueno, tendríamos que ir a diseño de la transaccional descriptivo, vale decir, transaccional en un momento determinado, cuáles son las características de edad, bueno, las variables que estés considerando. Y lo mismo en los preexperimentales, simplemente una descripción previa. Ahora, en adelante, en todos los estudios descriptivo, correlacional y explicativo, la hipótesis sí, pueden haber preguntas, pero también pueden haber hipótesis. Ahora, si llegamos a lo explicativo con diferencia de grupo atribuyendo causalidad, allí las hipótesis aparecen como más potentes, digamos, pero también esto también puede resolverse, plantearse como pregunta de investigación. Pero es lo más propio cuando hay causalidad entre variables, las relaciones causales entre variables es más frecuente o es más adecuado el planteamiento de hipótesis. Profesor, ¿y puede ser longitudinal, exploratorio longitudinal? Claro que sí. Claro que va disminuyendo un poco o sea, se va alejando de lo exploratorio, porque ya si hay varias mediciones, porque eso es lo longitudinal, a través del tiempo, ya claro, la primera vez familiarizaste con el tema, la segunda vez, bueno, algunas descripciones, la tercera, y ya llega un momento que lo longitudinal necesariamente hay que detenerse y ya entrar a pasar a otro de los niveles, ya sea descriptivo, correlacional. Descriptivo, correlacional. Exactamente. Ya. Gracias. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Y les reitero que después discúlpenme, después del planteamiento del problema de los aspectos teóricos, lo primero que les invito a dedicarse es qué diseño van a aplicar. Y bueno, tienen que, y eso se les obliga a proyectar, a pensar cómo van a trabajar las variables, etc. ¿Qué tiempo van a utilizar? Todos esos factores que son los que van a definir el diseño. Obviamente, de acuerdo a lo que uno se ha planteado, no solo a gusto del consumidor, sino que de acuerdo a lo que uno se ha planteado. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta es, ¿se quedan con lo esencial que hemos tratado de señalar, que tiene que ver con el tema de los diseños? ¿Podríamos repetir algunas características? La pregunta sería para ustedes, ¿qué es lo que significa el diseño de investigación? ¿Qué les dice? Por favor, tratemos de responder a esa pregunta. ¿Qué es el diseño? ¿Para qué lo usamos? Para recolectar, analizar o buscar respuestas a una problemática. Ya. Y cuando dices buscar respuestas, en el fondo lo que necesitamos es información. Perfecto. Información, o sea, recolección de información. Análisis. Y análisis. Y la presentación final, ¿sí? Eso es. El diseño también puede ser una programación, profesor.
acerca del desarrollo de mi pregunta de investigación. Claro, esto está muy conectado con la o las preguntas de investigación. Yo, por eso les decía, creo que en algún momento les dije, tienen que tener a la vista cuáles son las preguntas, o cuáles son las hipótesis en los casos que hayan formulado hipótesis, y con eso, meditando qué es lo que tengo que hacer para esas preguntas, qué variables hay allí, fundamental, qué relación existe entre esas variables, qué información es la que necesite. Ya con todos esos elementos, agreguémosle cuál es el tiempo que dispongo, o el tiempo que necesito para no sé, hay algunos de ustedes que han hablado de 4 años, 3 años, más recuerdo, como temas a analizar en este caso, recolectando información que está hacia atrás. A propósito, perdón, paréntesis, discúlpenme, a raíz de que me parece que yo les he hablado de información primaria e información secundaria. Me parece que no. No, Me parece, no. No, profesor. No, me parece que no. Y por favor, tengamos en consideración esto, porque para este tema que estamos conversando, el tipo de diseño, empieza a ser importante precisamente el que nosotros distingamos entre qué es lo que es la información primaria. La información primaria es la que se utiliza en una investigación y esa información se ha recolectado para esa investigación. Si yo quiero conocer perdón, voy a la distribución de profesores y profesoras en una determinada comuna. Y podemos agregar incluso por especialidad. Entonces, esa información, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encontrar el dato, ya sea en un colegio o hablando con los profesores, etcétera, y llego obteniendo, por la información que voy obteniendo, conversando con los profesores, conversando con los directores, etcétera, y con esa información respondo a la necesidad de conocer cómo se distribuyen por especialidad profesores hombres y mujeres. Esa es información primaria. Si yo para el mismo problema, yo voy a hablemos de una comuna donde el 90% o más son ¿Podría repetir, establecimientos. por favor, profesor, porque se nos quedó pegadito un ratito? ¿De dónde empezó a repetir? Después de información primaria. Información primaria entonces sería como lo que yo tengo para la información que yo obtengo para satisfacer las necesidades de esa investigación en puntual. Lo has dicho muy bien. Eso es. La información secundaria es información recolectada por otras investigaciones o por otros elementos y que yo utilizo para una investigación o para un análisis de hipótesis en una investigación. Estaba tratando de hacer el paralelo con el tema que planteábamos de que para ver esta distribución entre profesores, profesoras por especialidad, tuve que ir a hablar a los liceos, tuve que ir a hablar en distintas partes para encontrar el dato primario. Pero también me puedo encontrar que en un lugar donde todo depende del DAEM, y simplemente voy al DAEM y hago la pregunta y me van a entregar un listado de mujeres y de hombres, profesores, profesoras, y con la especialidad correspondiente. Esa información que me están entregando es secundaria. O sea, ha sido recogida, en este caso, bueno, para una cosa administrativa, pero
supongamos que también en un proyecto de investigación, y eso pasa a reconocerse como la información secundaria, previamente recogida o previamente analizada. ¿Estamos? Sí, Profesor, Sí. entonces, por ejemplo, en mi problema de investigación, voy a utilizar información primaria y secundaria. ¿Ya? En primera instancia, ya hay una pauta de seguimiento de aprendizaje hecha por la institución, ¿Ya? donde los datos ya se encuentran recolectados. ¿Ya? Eso sería secundaria. De acuerdo. Y voy a aplicar un instrumento para la investigación. ¿Sí? Se puede realizar esa mezcla de esos dos elementos en la primera y segunda instancia. Sin duda, y se hace, la verdad que se hace mucho eso, sí, sí. Sí. Porque en el fondo eso son... tú eso al fondo tú lo utilizas como para comparar tus datos. También en algunos casos, pero yo creo que lo esencial, la distinción esencial es de dónde viene el dato. Ah, ya, ¿de dónde viene el Si es dato? primario o es secundario. Eso, Ya. los fines pueden ser distintos, digamos. Pueden ser de comparación, pueden ser para completar, pueden ser efectivamente datos esenciales, pero como digo, la distinción importante es el dato primario y el dato secundario. Profesor, ¿Sí? en el caso, por ejemplo, de un proyecto que tiene bastante investigación, pero yo no tengo hipótesis, entonces, claro, el estudio tendría que ser exploratorio según este cuadro, pero como en este caso creo que no podría serlo exploratorio, más bien tendría que ser descriptivo. Por No lo sé si menos descriptivo. Si tú dices que tienes varias variables, etcétera, por lo menos descriptivo. Claro, no, es que lo que pasa es que este cuadro está está de nuevo este señor Kerlinger, y, y agregó el juego de las hipótesis, pero nosotros ya lo sabemos claramente. Para recolectar información no solo tenemos la hipótesis, sino que tenemos preguntas. Y por lo tanto, las preguntas pueden ser descriptivas, pueden buscar información de todo tipo, de todo tipo. Ya, gracias, profe. Profesor, ¿Alguna otra? Sí. si la recolección de información secundaria es aportada en varios momentos y la información primaria en un solo momento, ¿en qué se transforma esa investigación? ¿Longitudinal o transeccional? Transeccional no, porque ya si te van a pasar información secundaria, ya estás en el pasado, por así decirlo. Estás en el antes del momento presente. Entonces, el tema es bueno, el tema se reduce a que si la obtención de información primaria es en un momento determinado es transaccional, y para atrás se reúne información que puede ver que puede ver distintos tipos de información en distintos momentos. Eso se transforma en simplemente, no es propiamente longitudinal, claro, pueden ser varias fechas, pero lo importante es ese antes. ¿Ah? Lo que digo, lo importante, lo secundario, depende cómo esté distribuido. Ahora, si los datos secundarios, pensándolo de otra manera, los datos secundarios son la secuencia de evaluaciones durante los últimos años en un establecimiento determinado, bueno, claro, es algo longitudinal hacia atrás, pero hablamos de longitudinal cuando hay un lapso amplio de tiempo. Sí. Ok.
Bien, ¿alguna otra consulta sobre...? Profesor, ¿Sí? Janet, si yo quiero hacer un estudio donde involucro, por ejemplo, los alumnos en la actualidad con los exalumnos, Ya. quiero relacionar esas respuestas, ¿eso sería transeccional? ¿Aló? Sí, ¿me escuchas? ¿Me estás escuchando? ¿Me están escuchando, perdón? Sí, profesor, Sí, 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 doctor, profesor, nosotros lo sí. escuchamos. Sí, profesor, se escucha muy bien. Sí, se escucha bien. Bueno, no, allí en este caso, tú necesariamente vas a tener que considerar el tiempo como factor y por lo tanto te vas a aproximar en longitudinal. ¿Por qué digo eso? Porque si tú haces una medición en un momento determinado, ya sea primaria o secundaria, de estudiantes recién egresados y estudiantes egresados en los, bueno, digamos, 4 o 5 años para atrás, y en el fondo y te interesa saber si están trabajando o no, y la información secundaria vas a tener que obtenerla, alguna va a estar registrada, otra va a haber que seguir de muchas fuentes de información. Una de nuestras debilidades como sistema de educación media técnica profesional es que no son muy efectivas el mantención de la información con respecto a qué es lo que pasa con los egresados y la empleabilidad. Ese es un tema muy crucial y que desgraciadamente se da tiene muchas debilidades. Pero en ese caso entonces tú tienes una comparación que para empezar tienes la comparación de distintos grupos. No es, por lo tanto, no es propiamente longitudinal, porque son distintos grupos que tienen distintas épocas, desde el más antiguo hasta el presente, y por lo tanto, lo que siendo distintos grupos, los vas a comparar a través de distintos años, pero que no todos están no todos están en los mismos años. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, claro, hay un juego longitudinal, pero es mucho más importante esto otro, comparar, oye, la generación no sé, pues la generación del 2015, estas son las cifras de los que están, y el grupo, y lo voy comparando año a año, estoy comparando distintas personas, son distintas personas, y en distintos tiempos, y lo estoy haciendo a través de un periodo, como digo, 4 o 5 años. Entonces, yo no usaría la palabra longitudinal, no obstante, en el tiempo se está planteando ahí, esencialmente porque hay distintos años, o sea, distintos periodos para los distintos grupos que estamos comparando. Profesor, Sí. un ejemplo, no sé si o sea, si yo quisiera medir algo con trayectoria, no podría ser longitudinal, por nada que ver. Yo creo que podría ser. Perdón, ¿podrías repetirme la pregunta? Si yo quiero medir algo, investigar alguna situación que tiene una trayectoria, ¿no podría ser longitudinal? Claro que sí, claro que sí. O sea, tú puedes considerar el tiempo, lo que sí que quede claro, que no estás trabajando a través de ese tiempo, no estás trabajando con los mismos grupos. Ah, ya. Has tenido variaciones. Entonces, normalmente, lo que pasa es que normalmente los estudios longitudinales, por así decirlo, son para adelante.
¿Qué Claro. pasó con esta generación ya? Esta generación del año 2015. Egresaron en el 2015. ¿En qué están ahora? ¿Mm? Entonces, te fijas, entonces ya es una proyección que va mirando y incluso llega al presente, y es el mismo grupo. Entonces ahí tienes tú una aproximación longitudinal. Ah, ok. Gracias, profe. Profesor, y cuando no hablamos del mismo grupo, ¿cómo sería? ¿Ah? Porque acaba de decir que cuando habla del mismo grupo sería longitudinal. Ahora, si no hablamos del mismo grupo y son diferentes grupos. No usas la palabra longitudinal, sino que yo hablaría de comparación a través del tiempo de distintos grupos. Ok. ¿Ah? Es una precisión de palabra, pero te insisto que normalmente lo longitudinal está asociado a qué pasa con un mismo grupo de personas. Ahora, cuando hay diferencias, ya es mejor, y tú ahí inmediatamente estás comparando la evolución de distintos grupos. Si a raíz de esto tampoco no nos preocupemos tanto de la denominación, sí, voy a decir de la denominación. Lo que interesa es que en nosotros, para los diseños, nos quede claro, aunque sea reiterativo, con qué grupo o con qué grupo de personas son personas del mismo momento, de distintos momentos, son personas que realizan, estamos comparando, por ejemplo, podemos comparar perfectamente. Alguien podría plantearse la pregunta, con la evolución de los profesores y profesoras que han habido en este último tiempo, ¿cuáles son las variaciones en los rendimientos de los estudiantes? ¿Existe alguna relación? Entonces, es un trabajo longitudinal, una investigación longitudinal en el sentido que a través del tiempo, pero distintos grupos, y en este caso dos grupos bastante distintos, porque estamos hablando de funciones distintas, profesor y estudiante. Yo les invito a que tengan estos esquemas, pero que no caigan en la rigidez, digamos, de la... vamos a hacer algunos ejercicios, como les decía, espero que podamos tenerlo hoy día incorporado al Cibeduc, pero en todo caso van a estar para que puedan resolver algunos problemas y nos van a servir para mayor claridad en este tipo de detalles que existen sobre este tema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sobre la información primaria y secundaria, Ya. ambas tienen que estar presentes en el trabajo de investigación, son necesarias, o pueden haber trabajos de investigación donde solamente hay información de análisis secundario. Puede darse la mezcla, puede ser solo secundario y solo primario, todo puede ser. Depende exclusivamente del tipo de problema. Perfecto. Profesor, ¿esa bibliografía se encuentra liberada en internet? No. Yo creo que algunos trabajos, el de Kerling, que pueden encontrar. Sí, el de Kerling que pueden encontrar. En el libro no está en esta bibliografía, pero en uno de los textos de Guillermo Briones, que está en Cibeduc, tiene un tratamiento de este tema. Okay. Guillermo Briones, ¿ya? Déjenme saber. ¿Profe? Sí, dime. Aprovecho la pregunta del colega sobre este tema de la bibliografía,
quería preguntarle si a través de la universidad, de la plataforma Cibeduc o cualquier otro recurso que tenga la universidad, podemos acceder a la búsqueda de artículos académicos, porque para el trabajo que hicimos ahora hubo que hacer consulta bibliográfica y la verdad que en lo personal me dediqué a navegar por internet como abiertamente nomás hasta encontrar algo que me sirviera y que tuviera relación con el tema que estoy tratando de abordar. Pero creo que sería de gran valor el contar con una biblioteca virtual o alguna plataforma de acceso donde nosotros podamos acceder con mayor facilidad y seguridad a buenos documentos oficiales, digamos, académicos. Bueno, ahí hay, yo les recomiendo que tengan siempre presente los textos de educación. En el caso de la universidad, Estudios Pedagógicos es una revista, voy a decir potente, es una revista de buen nivel. Y en Cibeduc y en ¿cómo se llama? El sistema, bueno, pero voy a decir en internet está la colección entera. Y es relativamente fácil porque, bueno, está el texto y está la bibliografía. El tema de las clasificaciones de revistas, de contenido de revistas, tengo que averiguarlo, pero hasta donde mi conocimiento llegaba, existe de texto, pero no de revista en el caso de la biblioteca de la universidad. No lo he confirmado. Y bueno, y desgraciadamente además estamos con el tiempo que no se puede usar físicamente la biblioteca de la universidad. Pero como les digo, no, yo creo que no solo la Universidad Austral, sino que casi todas las universidades tienen la colección de revistas, bueno, en este caso sobre temas de educación. Así que yo creo que debería ser ese el nicho de búsqueda más importante. Ok, gracias, profe. Lamento no poder ser más, más explícito. Profesor, con respecto a lo que vimos del diseño de la investigación, aparte de los textos que hay ahí referidos, ¿hay algún otro que de pronto podamos tomar de referente? Como te digo, el libro de Guillermo Briones es lo que recomiendo. Guillermo Briones, ok. Y que está, como dice, ese lo tienen ustedes en Cibeduc. Bueno, vamos, yo creo que tenemos algunos minutos para que suspendamos a las 11, ¿les parece? Y vamos, como yo les decía, vamos a hacer aquí tenemos dos cosas que son muy importantes para el tema de los el tema del diseño. Uno tiene que ver con el diseño, pero también está la realidad de los problemas, pero también está presente todo lo que tiene que ver con los métodos y técnicas. Nosotros, yo les ruego que revisen el esquema que vimos la vez pasada sobre lo que son los métodos y lo que son las técnicas. Recuerden ustedes que analizamos dos métodos que son como los métodos emblemáticos de
del estudio de caso para el enfoque cualitativo y la encuesta social para el enfoque cuantitativo. Como mensajes de los dioses. Y nosotros también queremos darle una mirada a todo lo que son las principales técnicas y por lo tanto vamos a ir matizando, entre otras cosas, para flexibilizar, porque creo que estas cosas son un poco más sencillas. Tengo en pantalla la técnica de la observación, ¿se está viendo? Sí, profesor. Sí, profesor, se está viendo bien. Bueno, entonces, vamos, esto no es breve, perdón, esto no es muy extenso y lo vamos a ver antes de suspender. Aquí hay una definición de la observación: proceso de contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida social y educacional sin manipularla ni modificarla tal cual ella discurre por sí misma. Es el observar. Y verdaderamente esta técnica es muy rica porque nos entrega una serie de información que tendríamos que decir inmediatamente. Si estamos mirando situaciones sociales o educacionales, estamos hablando de esta técnica. Nos ofrece información primaria, de acuerdo a lo que estábamos conversando. Y nos permite recoger datos de información. Y desde luego no siempre tiene la comodidad que esto que me pusieron aquí indica, digamos, pero nos permite, lo que está representando es más bien que es muy importante cuáles son las condiciones para poder aplicar la técnica de la observación. Fíjense aquí observemos un poco esto porque hay distintas, aquí hay una serie de elementos sobre el aprendizaje y la memoria, etc. Entonces, la observación puede ser muy rica, como también puede tornarse un poco inútil si es que no se hace con detención y que nos permita analizar cada uno de los elementos y sus diferencias. Ese es el sentido de esta imagen, que tengamos cuidado con el que estamos observando con detención. ¿Conocen a este caballero? Bueno, primero este es un libro de la edición Universidad Austral de Chile, que es un gran paso que dio la universidad. Ya lleva varios años publicando libros. Y también la observación nos lleva al mundo. Yo le pregunto quién es esta persona. Esta persona es Jorge Milla. No sé si lo conocen ustedes, pero Jorge Milla, hubo una vez que se hizo una cosa típica, hace ya deben haber sido unas 2 o 3 décadas atrás. El diario El Mercurio hizo una encuesta preguntándole a gente destacada quién era la persona más inteligente de Chile. Y Jorge Milla salió nombrado como el más inteligente de Chile. Un personaje lamentablemente ya fallecido, un personaje muy interesante, filósofo. Tuvo mucha participación en la Universidad de Chile, mucha participación en la Universidad Austral desde su fundación, y verdaderamente una persona muy inteligente. Fíjense ustedes, por ejemplo, tiene el título de este texto: La alegría de pensar. Bueno, pues yo les podría hablar muy largo de Jorge Milla, una de las personas
admirables que han habido en Chile. Y que tienen, bueno, tienen textos que son, como les digo, muy interesantes. ¿Por qué hago esto? No por ¿se dan cuenta se dan cuenta que lo que está pasando en mi mente cuando observo, bueno, veo una imagen, leo, recuerdo de cosas que se vienen a la mente, etc. También quiero contarles como anécdota, ya se lo voy a compartir. Jorge Millas fue profesor de la universidad mucho tiempo, y hubo un momento en que fue en los tiempos de la dictadura, y que fue exonerado de la universidad. Y la verdad que yo diría que de los casos de los casos que se produjeron en ese tiempo, la verdadera revuelta que se produjo en todas las universidades y en todos los círculos intelectuales de Chile por la salida de Jorge Millas fueron muy importantes, muy expresivos, tanto así que volvió a la universidad. Pero después llegó un momento en que él quiso retirarse. Entonces, bueno, les cuento esto para decirles que la observación no es un mirar, esa es la síntesis, sino que es un pensar, y es, por lo tanto, familiarizarse y profundizar con respecto a algo que estoy observando, un proceso, una persona, una situación, un fenómeno. Y por eso que con respecto a la investigación, se hace necesario, con respecto a la observación, vean estos calificativos, orientándola, o sea, de acuerdo al objetivo de la investigación, planificándola sistemáticamente, en algunas fases, lugares, personas, relacionándola con teorías sociales, con planteamientos científicos, sometiéndola a controles de fiabilidad, de objetividad. No es un observar, voy a decir así nomás, sino que requiere un esfuerzo muy interesante y una preocupación que tenga que ver con la investigación. Orientación, planificación, relaciones, sometimiento a controles. En otro plano, ¿qué características podemos decir que tiene esta técnica de la observación? Entre paréntesis, técnica de la observación que podemos ocuparla tanto cuantitativa como cualitativamente. Depende del enfoque en que se inserta. Comienza con la selección de un grupo, un tema, un fenómeno educativo, o sea, el qué vamos a observar. Un objeto específico para observar. Forma deliberada, consciente. Sistemática. Anoto, grabo, describo, relaciono, o sea, no es interpretando desde luego lo que estoy observando, contrastando con datos, con otras informaciones. Proceso lento que consume tiempo, no es suele completarse con entrevistas, con documentos, o sea, no es la única técnica. Y como les decía la vez pasada, afortunadamente, porque así eso nos permite triangular distintas formas de llegar a un fenómeno, a un grupo, a una situación, al funcionamiento de un establecimiento educacional, por ejemplo, y tenemos, especialmente si estamos trabajando con enfoque cualitativo, más certeza de que lo estamos haciendo cercano a la realidad, y porque podemos comparar distintos resultados, distinta información. ¿Qué ventajas tiene fundamentalmente frente a las situaciones, a la realidad que nos preocupa? Que no hay es una observación que no se hace sin que estemos interrumpiendo o sin injerencia en la conducta, por lo tanto, tal como ocurre, naturalidad,
inmediatez en el momento, la facilidad de acceso, datos naturales, espontaneidad. Por lo tanto, es una fuente muy rica en el plano educacional. La observación de un profesor, una profesora, la observación de las clases, los estudiantes y su conducta y las observaciones, como verdaderamente son muy ricas en cuanto a tipos de información. Desde luego que tiene algunas limitaciones, hay fenómenos que no son observables directamente, hay cosas que son, bueno, digamos, hay algunas que son privadas, o fenómenos que ocurren y que no se observaron. Una relación emocional del fenómeno observado con el observador, que ahí de nuevo donde nos ayuda la triangulación para acercarnos más a la realidad. Validez, o sea, el criterio no, del observador, no de los protagonistas, cuáles son qué es lo que estamos observando. Tipos de observación, hay como tres niveles, o sea, 3 factores. Grado de control, o sea, controlando, manipulando. Hay observaciones que también dejan de ser naturales y por lo tanto observamos cierto comportamiento de los estudiantes en situaciones que están reguladas, que están controladas. O por el contrario, sin controlar la situación. Aquí hay estas dicotomías. Grado de estructuración, desde muy estructurada hasta totalmente estructurada cuantitativamente, hasta lo más suelto, lo más espontáneo. Y grado de participación, esto también es muy importante, quienes observan son participantes o no participantes en la observación. Son parte o no parte de la observación. Desde luego, recuerden ustedes que cuando vimos los métodos de investigación, ahí está el método de la observación participante, que en otras complejidades las vamos a ver en su momento, y que precisamente destaca la importancia de la potencia que tiene como el ser participante, un observadora participante, claro, no llegando a lo que son, voy a decir, los extremos metodológicos del método de la observación participante, pero muy utilizado en muchas situaciones. Entre ellas las situaciones educacionales, la observación participante, ya sea como profesor, profesora, ya sea como dirigente, ya sea como director, directora, ya sea como estudiante o como asistente de la educación. En ese plano, una participación, por lo tanto, en lo que es el funcionamiento normal o habitual de un establecimiento. ¿Qué pasa con la información para que se pueda utilizar? Muy en la línea de lo que nosotros estamos hablando como los objetivos de tener la información para poder avanzar en lo que es la parte técnica de un proyecto. Apuntes, grabando, filmando y algunos otros recursos que sirven para registrarlo. Notas de campo, elaboración de apuntes, ya les decía yo que notas de campo se quedó fija ahí con la antropología, que desde el principio se llamaban las notas de campo, la toma de nota ya sea donde fuese, pero el registrar y el anotar lo que está ocurriendo, por ejemplo, en un establecimiento educacional, en una experiencia formativa, en una innovación, las notas desde luego que son tan importantes. El diario personal como un registro cronológico, a lo mejor no publicable, pero el diario es un registro muy potente en cuanto a lo que ha sido la observación de una persona. Agenda, ya como algo trabajado, como planificar todo el trabajo de terreno, digamos, no de campo. Y directorios, personas, lugares, acontecimientos que tienen particular importancia. Bueno, esto sobre esta técnica, como les digo, lo vamos a hacer con la mayoría de ellas, así para ir
porque no tienen tanta complejidad como los temas que estamos conversando. Así que les propongo que nos detengamos hasta a esta hora, ¿les parece? Profesor, una pregunta Sí, cómo no. sobre la técnica. En el trabajo de investigación uno tiene que, entiendo yo, evidentemente justificar la elección de esas técnicas, y en esa justificación debe señalarse la idoneidad de esas técnicas que yo escojo para mi trabajo de investigación. Yo creo que sí, bueno, en todas estas, se me había olvidado mencionarlo, en todo lo que nosotros hagamos como proyecto de investigación, hay una metodología que hay que describirla. Y por lo tanto, claro, allí uno explica la técnica o el método, la técnica que utilizó y por qué lo utilizó, digamos. Utilizaste una palabra que quería comentarla, pero no sé, se me fue la denominación que usaste, pero obviamente hay que fundamentar por qué se está usando esa técnica, ese método, y por qué no otro. O porque, habiendo alternativas, también llega un momento bueno porque se optó por tal y cuales condiciones. Ya, correcto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Suspendemos, si les parece. Son las 11 de la mañana. ¿A qué horas nos reintegramos? 11:30. Sí, 11:30. Son las 11:06. Ok, Carlos. 11:30. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Ok. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, Carlos. Gracias. Nos vemos, chiquillos. Nos vemos.